¿Qué tal? Mi nombre es Jocelyn Varela Montero y estaré presentando mi protocolo de investigación con nombre Grado de lesión del nervio mediano por neurografía como predictor pronóstico de respuesta a la cirugía de liberación del túnel del carpo en el Hospital General de Zona número 33. Dentro de los antecedentes, tenemos que el síndrome de túnel del carpo es una neuropatía por compresión del nervio mediano a su paso bajo el ligamento transverso del carpo. La compresión del nervio va a ser la base fisiopatológica de los síntomas que nos va a dar este síndrome. Las fibras sensitivas del mediano suelen afectarse antes que las motoras. El ramo motor recurrente inerva músculos tenares cuya debilidad o atrofia indica una afección avanzada. Los estudios electrodiagnósticos constituyen el estándar fisiológico para confirmar el diagnóstico y graduar la severidad, como latencia motora distal, amplitud sensorial o velocidad de conducción sensorial. Dentro de los factores de riesgo tenemos a la diabetes, hipotiroidismo, artritis reumatoide, gota, edema periférico, acromegalia, tumores, embarazo y trauma. También vamos a tener como factores de riesgo los movimientos repetitivos, esfuerzo de prehensión, posturas mantenidas en flexión y tareas manuales intensivas. También dentro de estos factores se incluyen las actividades de tecleado. Dentro del planteamiento del problema, tenemos que el síndrome del túnel del carpo es la neuropatía por atrapamiento más frecuente a nivel mundial y conlleva una carga clínica y socioeconómica relevante por dolor, parestesias y limitación funcional que afectan productividad y calidad de vida. Aunque el diagnóstico es clínico, la electroneurografía aporta confirmación objetiva, graduación de severidad y exclusión de diagnósticos alternativos, particularmente cuando los síntomas suelen ser moderados a severos o hay dudas sobre el diagnóstico. No obstante, existen trabajos de evidencia variabilidad diagnóstica entre métodos, entre el clínico, el ultrasonido y electroneurografía, y resaltan la necesidad de criterios operativos consistentes para estandarizar el diagnóstico y la estratificación de severidad. Desde la perspectiva terapéutica, la liberación quirúrgica del túnel del carpo es efectiva para aliviar compresión y mejorar síntomas o función cuando el manejo conservador fracasa. A pesar de ello, en la práctica del Hospital de Zona número 33 se observa que una proporción de pacientes no alcanza una mejoría clínicamente importante después de la liberación, lo que sugiere que el momento de la intervención podría ser crítico. En particular, operar cuando existe degeneración relevante del nervio podría limitar la recuperación y la probabilidad de alcanzar un mínimo cambio clínicamente importante en síntomas y función. Dentro de la justificación, tenemos que, en el Hospital General de Zona se observa que una proporción de pacientes con síndrome del túnel del carpo no alcanza una mejoría clínicamente importante después de la cirugía de liberación, lo que sugiere que el momento de la intervención y el grado de lesión neurofisiológica preoperatoria podrían determinar la respuesta clínica. La pregunta específica planteada en el protocolo es si la severidad electrodiagnóstica del nervio mediano predice alcanzar un cambio clínicamente importante en el cuestionario de Boston a 12 semanas y su mantenimiento a 24 semanas carece de respuesta local y amerita ser contestada con datos del propio servicio. La investigación quedaría como en adultos de 18 a 75 años con síndrome de túnel del carpo sometidos a su primera liberación quirúrgica en el Hospital General de Zona número 33, el grado de lesión del nervio mediano determinado preoperatoriamente por neurografía o electrodiagnóstico se asocia con alcanzar un mínimo cambio clínicamente importante a 12 más menos 2 semanas comparado con grados más severos. Dentro de P, tendremos pacientes adultos de 18 a 75 años con diagnóstico de síndrome de túnel del carpo, grado de lesión del nervio mediano determinado preoperatoriamente por neurografía, clasificado según criterios de Padua y Bland en categorías de leve, moderado o severo. C, pacientes con grados menos severos de afectación neurofisiológica
comparados con aquellos con grado severo. Dentro del outcome, alcanzar un mínimo cambio clínicamente importante en el Boston Carpal Tunnel Questionnaire. Y como el tiempo de seguimiento desde el preoperatorio hasta las 12 semanas, que sería el desenlace principal, y a las 24 semanas, que sería de continuidad. Dentro de la hipótesis general tenemos que en adultos de 18 a 75 años con diagnóstico del síndrome del túnel del carpo sometido a su primera liberación quirúrgica en el HGZ-33, un grado más severo de lesión del nervio mediano determinado preoperatoriamente por electrodiagnóstico se asocia con menor probabilidad de alcanzar un cambio clínicamente importante en el cuestionario de Boston a 12 semanas tras la cirugía, en comparación con grados menos severos, independientemente de edad, sexo, tiempo de evolución, diabetes, ocupación, lateralidad y técnica. Dentro de la hipótesis nula, tenemos que no existe asociación significativa entre el grado de lesión del nervio mediano determinado preoperatoriamente por estudios de electrodiagnóstico y la probabilidad de alcanzar un cambio clínicamente importante en los puntajes del cuestionario de Boston a las 12 semanas después de la cirugía de liberación del túnel del carpo. Y dentro de la hipótesis alternativa es que va a existir una asociación significativa entre el grado de lesión del nervio mediano determinado preoperatoriamente por estudios de electrodiagnóstico y la probabilidad de alcanzar un cambio clínicamente importante en los puntajes del cuestionario de Boston a las 12 semanas después de la cirugía de liberación del túnel del carpo. Dentro de los objetivos, tenemos el objetivo general, que sería determinar si el grado de lesión del nervio mediano medido preoperatoriamente por estudios de electrodiagnóstico se asocia de manera independiente con la probabilidad de alcanzar un cambio clínicamente importante en el cuestionario de Boston a las 12 semanas y a su mantenimiento a las 24 semanas después de la primera cirugía de liberación del túnel del carpo en adultos de 18 a 75 años atendidos en el Hospital General de Zona número 33. Dentro de los objetivos específicos tenemos caracterizar a la cohorte como edad, sexo, ocupación, comorbilidades, tiempo de evolución, lateralidad, técnica quirúrgica y la severidad electrodiagnóstica preoperatoria. Comparar la probabilidad de alcanzar un cambio clínicamente importante entre grados de severidad medidos por electrodiagnóstico. Proponer un algoritmo o clasificación local de severidad electrodiagnóstica, adaptado a valores de referencia de laboratorio y vinculado a las subescalas del cuestionario de Boston, y evaluar su utilidad clínica, discriminación, calibración y curvas de decisión para guía de derivación y priorización en el Hospital General de Zona número 33. Dentro de los materiales y métodos, pues este es un estudio de corte longitudinal prospectivo con medición preoperatoria de severidad electrodiagnóstica y evaluación del resultado clínico a las 12 semanas y a las 24 de mantenimiento tras la primera Dentro de los criterios de exclusión tenemos cirugía previa del túnel del carpo, otras neuropatías o condiciones que confundan la valoración, como la polineuropatía, la radiculopatía cervical clínica, secuelas de trauma severo en muñeca o mano, enfermedades sistémicas descompensadas que implican seguimiento o modifiquen sustancialmente la evolución neurológica inmediata, y también embarazo al momento de la cirugía. Dentro de la metodología, pues tenemos que para la determinación del tamaño de la muestra se empleó la fórmula para el cálculo de una población finita, considerando un nivel de confianza del 95%, un valor Z de 1.96 y un error máximo de estimación de 0.05. Dado que se desconoce la proporción real del evento, se asume el valor más conservador, como P en 0.5 y Q en 0.5, lo que maximiza la variabilidad y por tanto el tamaño requerido de la muestra.
Durante el año 2024, el Hospital General de Zona número 33 registró un total de 155 procedimientos quirúrgicos de liberación del túnel del carpo, por lo que se considera una población finita de 155. Ya sustituyendo los valores, así es como quedaría la fórmula, y el resultado inicial fue de 111 pacientes. Sin embargo, considerando que no todos los pacientes con síndrome de túnel del carpo diagnosticado clínicamente son candidatos a cirugía y que la literatura reporta que aproximadamente entre el 15 y el 25% de los casos reciben tratamiento quirúrgico, el tamaño de la muestra se incrementó a 130 participantes. Dentro de las variables tenemos la severidad electrodiagnóstica preoperatoria, latencia motora distal, amplitud sensorial, respondedor a 12 más menos 2 semanas, mantenimiento de los cambios mínimos a 24 semanas más menos 4 semanas y velocidad de conducción sensorial. Dentro del análisis, pues la información se capturará en una base anonimizada en formato electrónico y se realizará un análisis descriptivo seguido de comparaciones entre grupos y regresión logística para evaluar la asociación entre severidad neurofisiológica y probabilidad de mejoría clínica. Dentro de los aspectos éticos, pues este estudio se desarrollará conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki y los lineamientos de buenas prácticas clínicas. Su propósito es generar conocimiento aplicable a la atención médica sin poner en riesgo la seguridad, integridad o derechos de los participantes. Toda la información obtenida será anónima y confidencial. El acceso a la base de datos estará restringido al equipo investigador autorizado, quien garantizará la protección y resguardo de la información conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y los resultados serán reportados en forma global y nunca de manera individual. El protocolo será sometido para su evaluación, dictamen y aprobación ante el Comité Local de Investigación y Ética de Investigación en Salud del Hospital General de Zona número 33 del IMSS. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.